Las guerras comerciales no tienen ganadores, solo grados de derrota. Lo ha declarado Larry Summers, exsecretario del Tesoro, una advertencia que Donald Trump de momento parece ignorar. El indicador de incertidumbre está al mismo nivel que en la pandemia y esto puede ser el preámbulo, según muchos analistas, de una recesión o aún peor de una estanflación en Estados Unidos, sí que puede llegar a todo el mundo. Hoy queríamos que se sentara con nosotros Antonio Castelo, economista, amigo de la casa. Antonio, ¿cómo está el tema? Anda, que hace unos meses, me acuerdo de las primeras conexiones que hacíamos juntos, hablábamos bondades del mercado de valores, todo eran buenas noticias. ¿Y en qué lío nos hemos metido? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para Pues ti. hola, buenos días a vosotros, a Anita y a Alejandro, que le veo también por ahí conectado, y buenas tardes por aquí en Madrid. Pues sí, se ha complicado mucho la situación, como estáis viendo, ¿no? Y bueno, pues siempre cuando todo va bien parece que nunca vamos a tener un cisne negro y de repente aparece alguno, ¿no? Y este es uno de los de mayor importancia, seguramente el de mayor importancia que hemos tenido desde el COVID, ¿no? Porque a ver, es muy difícil encontrar una solución, decir, bueno, esto ahora, en la situación que está y en el momento que está, yo no veo a Trump dando marcha atrás y diciendo volvemos otra vez a la casilla de salida, ¿no? Entonces es una situación muy difícil y muy compleja. Gracias, Antonio. Y bueno, muchas personas opinan que propiamente hay una batalla monetaria detrás de todo esto y de que también se trata de un debacle bursátil voluntario, podríamos decirlo algunas personas. Pero los aranceles, ¿crees que son una cortina de humo para todo lo que está sucediendo? ¿Estás de acuerdo con ello o hay algo diferente? Bueno, vamos a ver, esto yo creo que realmente no lo sabe nadie. En este fin de semana leía que el crash bursátil es parte de un plan maestro de Trump para forzar a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés. Y esto permitiría financiar muy barato los billones de dólares de deuda que tiene el país, a la vez que se debilita un poco el dólar, favoreciendo las exportaciones, ¿no? A mí esto me parece muy arriesgado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la economía no funciona como cuando pones el termostato del aire acondicionado a 21 grados y la temperatura se pone a esos 21 grados y no se mueve de ahí, ¿no? En la economía real esto no es así, y esto bien lo saben los bancos centrales cuando, por ejemplo, inician un proceso de tipos para enfriar la economía. Siempre les queda la duda de si se habrán pasado de medidas y pueden llevar a la economía a una recesión, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hace unos días hablaba con Héctor Chamizo, que vosotros conocéis bien también porque es un colaborador habitual de esa casa, sobre unas declaraciones que había hecho el rey Dalio advirtiendo de los crecientes problemas de deuda que tiene Estados Unidos, que podrían conducir a acontecimientos impactantes, ¿no? Aquí el problema cuál es, que Estados Unidos tiene una deuda tan absolutamente tremenda que va a llegar un momento en el que va a tener problemas simplemente para colocar deuda, para refinanciar esa deuda, y va a tener problemas para que los países que le compran esa deuda realmente se la compren, y se la compren a unos tipos razonables, ¿no? Y entonces este problema él dice que puede suponer un impacto muy fuerte, muy disruptivo en la economía global, ¿no? El déficit estadounidense debe de pasar de un nivel proyectado de 7,2% del Producto Interior Bruto alrededor del 3%. Esto es lo que decía Dalio, ¿no? Y decía que, bueno, pues que efectivamente que vamos a ver problemas ahí, ¿no? Y visto que este problema de la deuda es muy grave, ¿no? También hace unas semanas me pasaron una serie de artículos con un denominador común, ¿no? Hablaban de un supuesto acuerdo de mar-a-lago, ¿no? De la residencia de Trump. Esto, ¿de qué se trata, no? Pues parece una propuesta teórica. Digo que parece porque no está escrito en ningún sitio. Se ha escrito mucho de ello, pero no está escrito en ningún sitio, que ha surgido en el entorno de la administración Trump, con impulsores como Stephen Mayran, como Zoltan Poznar y como Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, como sabéis, ¿no? Y que, bueno, la idea central de estos acuerdos es reestructurar el sistema monetario internacional de forma radical,
sobre todo buscando aliviar el déficit comercial de Estados Unidos y revitalizar su sector manufacturero, y también para solucionar el problema generado por la deuda que decíamos antes, ¿no? Entonces, con este acuerdo se buscaría, por ejemplo, devaluar el dólar con medidas como la transformación de la deuda externa estadounidense, sustituyendo los bonos del Tesoro actuales por bonos a 100 años sin cupón. Imaginar lo que es esto. Esto efectivamente aliviaría la carga de los pagos de intereses, pero habrá que ver si los otros países, los tenedores de los bonos, se dejan. El uso de aranceles, y aquí es donde vamos ahora, y la amenaza de retirar garantías de seguridad, que esto también lo hemos escuchado, para presionar a los socios comerciales y que cooperen en este proceso, y la creación de un fondo soberano para invertir en activos estratégicos, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, o sea, quién sabe si realmente esto que estamos viendo es parte de este acuerdo y de esta teoría que lo que quiere es reconvertir de alguna forma pues el mundo tal y como lo conocemos ahora mismo, ¿no? No, ahora mismo hay muchísimas teorías, Antonio, y en base también a lo que te preguntaba Alejandro, de si esto es una cortina de humo por el tema de la deuda, para refinanciar la deuda, que bajen los tipos, forzar a la Reserva Federal. Sí que te puedo decir que ahora la última noticia pasa porque hoy se reuniría la Reserva Federal de una reunión de emergencia, aunque la reunión ya estaba puesta desde la semana pasada, pero que podría haber una bajada de tipos antes de lo que esperábamos, ¿no? Te pregunto si al final esto puede pasar, porque si Trump lo estaba buscando, lo va a conseguir. Claro, esto es una de las cosas que efectivamente él también estaba buscando. Yo también este fin de semana leía que, bueno, pues que muchos analistas que hace apenas 3 o 4 semanas pensaban en que se podía producir, si acaso, una bajada más de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal, estaban hablando ya de 100 puntos básicos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, bueno, pues es un poco más de presión para la Reserva Federal para que tome medidas, ¿no? Y claro, y ahora mismo pues lo que pasa, Ana, es que estamos viendo aquí los aranceles van a generar, está claro, mayor inflación, lo sabéis allí en Estados Unidos clarísimamente, mejor crecimiento, en esto coinciden todos los analistas, coincide también el presidente de la Reserva Federal, y ahora mismo, pues claro, aquí hay una situación muy compleja, ¿no? Porque si la Reserva Federal realmente toma la decisión de bajar tipos, ¿qué va a pasar con la inflación? Pero por otra parte también, si no los baja, esa recesión que decimos que puede provocar esta situación, ¿en qué podría derivar, ¿no? La verdad es que es una situación terrible y complicada. Sí, es cierto, Antonio. Y de hecho hemos estado mencionando aquí en este programa de Buenos Días Wall Street sobre la tabla que estuvo mostrando Donald Trump sobre los aranceles recíprocos. Incluso se estuvo hablando mucho de que se utilizó una fórmula por parte de la Casa Blanca de aplicar esos aranceles basándose en el déficit comercial de cada uno de los países. Algunos analistas propiamente han calificado esto de un disparate. Quizás por eso es por lo que los mercados se están comportando de esta manera. ¿Es lo que te parece a ti o hay alguna opinión diferente que tú tienes? Bueno, vamos a ver, en cuanto a que es un disparate técnico, sin duda, ¿no? El déficit comercial no es un problema en sí mismo, ¿no? Los economistas coinciden que el déficit comercial no es necesariamente una señal de debilidad económica, por el contrario, lo que puede reflejar es una economía fuerte, con alta demanda interna, que importa bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, pues Estados Unidos, que tiene déficit con muchos países porque consume más de lo que produce en ciertos sectores mientras exporta servicios y tecnología, ¿no? Entonces, vincular aranceles al déficit comercial, pues yo creo que ignora estas dinámicas y lo trata como una pérdida, y esto es una simplificación tremendamente errónea, ¿no? Entonces, aquí hay que ver cosas. Los aranceles no solo encarecen los productos para los consumidores estadounidenses, sino que también afectan a las empresas que dependen de insumos importados, ¿no? Esto
puede aumentar los costos de producción y reducir la competitividad, ¿no? Y además, si la demanda de ciertos bienes es inelástica, es decir, los consumidores están dispuestos a pagar más por un bien, tenga el precio que tenga, los aranceles no van a reducir significativamente las importaciones, haciendo que la estrategia sea ineficaz, ¿no? Y luego, por otra parte, los países que se enfrentan a un aumento de aranceles a sus productos puede que tengan que responder con medidas similares contra Estados Unidos, ¿no? Y esto además puede dañar a las industrias exportadoras estadounidenses y desencadenar una espiral proteccionista, ¿no? Por ejemplo, China puede devaluar su moneda para contrarrestar los aranceles y esto complicaría aún más el comercio global, ¿no? Y además es que es una fórmula demasiado simplista y no considera la complejidad del comercio moderno. Muchos productos no provienen de un solo país, sino que se ensamblan a través de cadenas de suministros internacionales. Ahí habéis estado hablando del tema de los vehículos recientemente. O sea, un coche que se produce en Detroit lleva piezas de otros muchos países y componentes de otros países. Entonces, un arancel sobre un país podría afectar a otros indirectamente y esto distorsionaría los mercados sin abordar las causas reales del déficit, ¿no? Y luego, por otra parte, Alejandro, la historia nos demuestra que políticas similares, ¿no? La ley de Smoot-Hawley en 1930, que impuso aranceles generalizados, fueron desastrosas, profundizando crisis económicas al reducir el comercio global, ¿no? Entonces, la historia sugiere que este enfoque unilateral rara vez logra sus objetivos sin generar costos significativos, ¿no? Entonces, yo creo que esta fórmula parece ser más una táctica política que una estrategia económica coherente. Esto apela a votantes frustrados por la globalización, pero al mismo tiempo no ofrece soluciones reales a los desequilibrios comerciales que están más relacionados con la competitividad interna y los patrones de consumo que con el comportamiento de otros países. Por ejemplo, ¿qué tarda en establecerse una fábrica o una industria en Estados Unidos? Nike, si quita una fábrica de Vietnam y la pone en Oklahoma, por decir algo, ¿cuánto tiempo tarda en estar operativa esa fábrica? ¿Los norteamericanos van a estar dispuestos a trabajar con los salarios de los vietnamitas, por ejemplo? Yo creo que no, por lo tanto creo que no es una solución coherente. Es que hay muchísimos factores en juego y muchísimas aristas que mencionabas, básicamente. Bueno, y también que para muchos esa lista, como decíamos, no muestra la realidad, aunque las tarifas que ha impuesto Donald Trump en teoría son benévolas porque luego las dividían esa fórmula que vimos entre dos. Bueno, en fin, temas aparte. Vamos a hablar un poquito de los mercados, Antonio, porque las caídas que estamos viendo son tremendas. Hemos dicho niveles que se asemejan a la pandemia. Donald Trump parece ajeno un poquito a todo esto, ¿no? Hace unos días decía, ni siquiera estoy mirando al mercado. Este fin de semana Scott Bessent decía, ahora es el momento de Main Street, de la economía real, de la economía del trabajador de Oklahoma. Y que la caída del mercado pues que no es por los aranceles, que si DeepSeek, ¿por qué no importa el mercado en este momento, Antonio? ¿Crees que es una estrategia o realmente es que está el gobierno de Donald Trump mirando a la economía real, aunque luego nos van a afectar a nosotros todos estos aranceles? Bueno, vamos a ver, yo creo que el mercado sí que importa mucho además, pero también lo que ocurre es que él, una vez tomadas sus decisiones, pues no va a dar su brazo a torcer muy fácilmente, ¿no? Pero sí, claro que importa el mercado. Por ejemplo, importa a los votantes de Trump, ¿no? Que están viendo cómo se volatilizan sus ahorros, sus planes de pensiones, sus planes o iniciativas de consumo, ¿no? Y seguramente además también importa a los gestores de grandes empresas que hace no mucho la acompañaban en su toma de posesión y ahora ven cómo, además de ver caer sus patrimonios en sus empresas, pues estas quedan colapsadas, sin visibilidad y sin saber cómo actuar en el futuro próximo, ¿no? Entonces yo creo que el mercado sí que importa, lo que pasa es que él no lo va a admitir fácilmente. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todo ello porque los mercados siguen moviéndose en este momento. Incluso las pérdidas que estábamos viendo tan altas se están minimizando y eso podría ser un indicio de estar dando retroceso a estos 2 días pasados donde fueron bastante fuertes esas caídas. Pero Antonio, te comento que el magnate Elon Musk pues propiamente se está desenmascarando, como dicen por ahí. Ahora
ante lo que es Trump y la política arancelaria. Dijo que su deseo no es solo de que suban los aranceles, sino directamente de que se desaparezcan, ¿verdad? Que no suban, pero que sí desaparezcan. Vamos a ver si esto es entendible, viéndolo en el rendimiento, por ejemplo, de las acciones de Tesla, que en los últimos meses, pues no hemos visto buenos resultados, ¿correcto? Bueno, es que esto es lo que te decía anteriormente, ¿no? Al inicio del trimestre, a primeros de año, la capitalización de Tesla yo creo que era de unos 1,39 billones de los billones de aquí, de los de 12 ceros, ¿no? De los billones que utilizamos aquí en España, ¿no? Trillions vuestros, entiendo, ¿no? Entonces, al cierre del viernes, esta cifra se redujo a cerca de 770.000 millones, ¿no? Esto representa una pérdida de unos 622.000 millones en lo que va de año. En términos porcentuales, la caída equivale aproximadamente a un 45%. ¿Vosotros creéis que los accionistas de Tesla están contentos con esta situación? No. Empezando por su presidente. Pero bueno, Para nada. eso vale. Claro, eso vale lo mismo para todos los presidentes pues de las grandes compañías norteamericanas, tecnológicas o no. Que luego van a tener sus juntas de accionistas donde algún accionista le va a decir, oiga, usted que apoyaba a este señor, ¿qué tiene que decir? ¿Va a solucionar realmente con sus medidas arancelarias, va a solucionar ahora que yo haya perdido el porcentaje que he perdido tan importante de mis ahorros? ¿Y usted está cómodo con esta situación? Entonces, por eso digo que yo creo que el mercado sí que importa y bueno, y el tema de Elon Musk, pues bueno, pues está claro, ¿no? Siempre Elon Musk ha sido un sujeto muy digamos, curioso, por decirlo de alguna forma, y bueno, pues la implicación que había tomado, yo creo que le está pasando factura. Aparte que realmente luego podemos discutir que los vehículos Tesla se han visto tecnológicamente superados por los vehículos eléctricos chinos, que al final ofrecen mucha mejor tecnología a unos precios mucho más baratos, pero además, o sea, el rechazo de alguna manera bueno, pues que puede haber producido todo este acompañamiento de Trump en el viejo continente y seguramente también en parte de Estados Unidos. Una pregunta, Antonio, tú estás en Europa, la presidenta de la Unión Europea pues ha afirmado que la Unión Europea está lógicamente dispuesta a negociar, pero que también tiene un plan de represalias, ¿no?, en caso de estos aranceles. ¿Qué papel va a tomar Europa? Hay muchos analistas que consideran que puede ser momento para que sea protagonista. Ahora con todo esto del euro digital, hay otros que dicen, pues si Estados Unidos va hacia una recesión, nosotros vamos directos al precipicio, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación de Europa y sobre todo qué crees que pueda pasar? Bueno, pues con el tema de Europa me pasa un poco lo mismo que decíamos antes con la inmediatez de los planteamientos de poner una fábrica en un estado de la Unión y que empiece a funcionar ya, ¿no? O sea, Europa lleva haciéndolo francamente mal a nivel político y a nivel económico desde hace algunas décadas, diría yo, ¿no? Y entonces ahora que se encuentran con que viene el lobo y el lobo ya está aquí además, pues reaccionar inmediatamente es muy complicado. Además, aquí siempre hay una cosa que es muy importante. Y a mí esto, pues hombre, como español y europeo no me gusta admitirlo, pero la realidad es cerca, ¿no? O sea, mientras que un americano del este, del oeste, del norte o del sur se siente claramente identificado con su país y ahí está, habrá cosas en las que esté más de acuerdo o menos de acuerdo. En Europa, al final, la Unión Europea, un finlandés no tiene nada que ver con un español, igual que dentro de España un vasco nada tiene que ver con un andaluz, Anita, tú lo sabes esto perfectamente bien, ¿no? Entonces, poner de acuerdo a una variedad tan grande de personas, pues bueno, es muy complejo, ¿no? Y luego, lo que he dicho, los políticos aquí en Europa, pues lo que han hecho durante muchos años ha sido regular y poner puertas al campo en lugar de darle facilidades a
a las empresas y a los sectores para que funcionen y que lo hagan eficientemente, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué diferencia yo creo que hay? Pues mira, en Estados Unidos, la última vez que yo consultaba esto, veía que aproximadamente el 70% de lo que se produce en Estados Unidos se consume dentro del propio país, ¿no? En China, pues más o menos anda el 60% va fuera y el 40% se queda dentro. Pero es que en Europa un porcentaje altísimo de lo que se produce va o a Estados Unidos o a China. Estamos en mitad de una tenaza, ¿no? Entonces, esto va a ser muy, muy complejo de sacarlo adelante. O sea, la teoría ya la sabemos, ¿no? Pues que aquí pues avance la tecnología, que avance la industria, que tal, todo eso está muy bien, pero ¿cuánto se tarda en poner en marcha todo eso ahora, ¿no? Qué bien, Antonio. Y bueno, pues antes de terminar el día de hoy con esta entrevista, todavía tengo una pregunta más sobre los sectores. ¿Qué es lo que adelantas tú para el mercado? Sobre todo para aquellos sectores como es el tecnológico, el financiero, el sector de finanzas propiamente, que sorprende de cómo venía y cómo se está comportando en estos momentos. Porque si vemos a un año, este sector de finanzas, pues propiamente está con una ganancia de 7.28 en los últimos 12 meses. Así es que esa es la pregunta propiamente. ¿Qué es lo que tú esperas del mercado? Bueno, vamos a ver, en cuanto al mercado en general, pues está atravesando un periodo de corrección significativa, una volatilidad elevada que responde pues a la incertidumbre generada por todos estos temas de políticas comerciales y arancelarias, ¿no? Los inversores, como hemos dicho antes, temen que los aranceles desencadenen una guerra comercial prolongada y esto podría frenar el crecimiento económico, aumentar la inflación y reducir los márgenes de beneficio de las empresas. Fijaros lo que digo, o sea, aumentar la inflación y parar el crecimiento. Esto es la temida esta inflación, ¿no? Entonces la confianza está muy debilitada y muchos están buscando refugios en activos más seguros como son los bonos del tesoro, el oro quizás, y esto sugiere un entorno de aversión al riesgo que podría persistir tanto en cuanto no haya claridad y visibilidad sobre el impacto de estas medidas, tanto en cuanto los analistas no tengamos realmente valores con los que poder hacer nuestras proyecciones y ver por dónde van las cosas. El sector tecnológico, que había sido un motor clave en el mercado, se está enfrentando a desafíos muy importantes debido, entre otras cosas, a los aranceles, ¿no? Las empresas tecnológicas dependen de cadenas de suministro globales y las tarifas, estos aranceles, los tariffs que decís vosotros, pues han encarecido los componentes importados, elevando los costos de producción. El aumento de los costos podría forzar a las empresas a subir precios, afectando la demanda, o a sacrificar márgenes de ganancias. Si recordáis, cuando hemos hablado alguna vez de las valoraciones del sector tecnológico, decíamos, bueno, mientras los márgenes sigan altos, pues seguiremos ahí, mientras las ventas se sigan incrementando, seguiremos ahí. Esto cuestiona esto, ¿no? Entonces, a corto plazo veo un panorama complicado para la tecnología, porque la volatilidad va a seguir siendo alta mientras persista la incertidumbre comercial, ¿no? Y las empresas más expuestas a cadenas de suministro internacionales pues pueden seguir sufriendo. ¿Qué ocurre? Pues que estamos hablando de un sector que tiene fundamentos muy sólidos a largo plazo, ya que la innovación tecnológica pues va a seguir siendo esencial para la economía global, ¿no? Entonces mi recomendación es de cautela, diversificar dentro del sector tecnológico y esperar señales claras antes de tomar posiciones agresivas. En cuanto al sector financiero, pues coincido contigo en que sorprende su debilidad, especialmente porque venía con un desempeño bastante sólido, ¿no? Los bancos y otras instituciones financieras están siendo golpeados por la reevaluación de las perspectivas económicas que traen los aranceles. Si tenemos recesión, al final los clientes de los bancos son las empresas y si las empresas no pagan, los bancos tienen no devuelven sus créditos, los bancos tienen un problema. Entonces, la caída en las acciones bancarias lo que está reflejando son temores sobre un crecimiento económico más lento y el riesgo de una recesión cuya probabilidad ya muchos analistas están situando entre un 40 y un 60%, ¿no? Y esto es preocupante. Y luego bueno, pues el tema de la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles en la economía global, pues va a seguir manteniendo la presión sobre las acciones bancarias, ¿no?
Ujú. Oye, Va Antonio, a ser antes muy de importante. despedirte, sí, 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 dime. Sí, no, disculpa, Anita, no. Te quería decir que, bueno, que va a ser muy importante ver qué dicen ya a partir de este viernes precisamente los responsables de los grandes bancos, porque este viernes empieza la campaña de publicación de resultados. No va a ser esta vez importante los resultados del primer trimestre, porque esto ya ha sido, y lo que van a ser importantes son las guías que den los bancos respecto de lo que pueda venir, ¿no? Y ahí es donde habrá que fijarse en los próximos días mucho, además. Esa es tarea para Alejandro. Oye, antes de irte, yo sé que tú eres muy futbolero. Vamos a hacer aquí una especie de porra. Yo le pregunto a todos los analistas antes de despedirlos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esta semana? ¿Qué va a pasar en los próximos días a cortísimo plazo? ¿Va a haber negociaciones? ¿Va a haber una oferta fenomenal como la que pide Trump para que los aranceles bajen? ¿O vamos caminito a una guerra comercial sin precedentes? ¿Tú qué apuestas? Pues, a ver, yo apuesto a que sí que va a haber negociaciones, pero que la solución no va a ser ni rápida ni sencilla, ¿no? Y yo ahora mismo, aunque el mercado pueda, ahora mismo estoy viendo que se está dando la vuelta en Estados Unidos y que tenemos prácticamente todos los índices en verde y además subiendo Bueno. porcentajes importantes, ¿no? Se ha dado claramente la vuelta. Esto lo vamos a ver, pero es que esto, si recordáis, es algo que vimos en otras situaciones pasadas. Por ejemplo, en los momentos más graves del COVID vimos fuertes bajadas seguidas de algunos repuntes para volver otra vez a bajar. Entonces yo creo que tanto en cuanto no se retire, porque aquí la solución no son las negociaciones, sino es cómo se plantea, y seguramente que se retiren algunos de estos aranceles que son absolutamente caóticos. El mercado no va a mejorar. Podemos ver rebotes, vamos a ver mucha volatilidad, pero yo esto no lo veo con una solución a corto plazo. Por lo tanto, lo que le diría a los pequeños inversores, sobre todo, es que actúen con mucha cautela. Perfecto, bueno, pues nos quedamos con eso. Has traído el verde, de fondo y el verde a los mercados. Así que Bueno, nada, ojalá. vuelve pronto. Cuando vosotros queréis, me llamáis y ya sabéis que siempre estoy dispuesto y encantado de estar con vosotros. Alejandro. Bueno, Antonio, muchas gracias por tu disponibilidad y sí, estamos en contacto próximamente, agendando una nueva entrevista y viendo que los mercados retrocedan, como lo estamos viendo en este momento, ya con unas ganancias sorprendentes por últimos minutos y que están propiamente poniendo felices a muchas personas dentro de la bolsa. Ojalá pueda ser así y hablemos de nuevo de subidas. Prefiero hablar que el mercado sube, aunque tenga dudas de qué mantiene esas subidas, que hablar de estas situaciones tan terribles. Perfecto. Te mandamos un abrazo. Cuídate mucho. Gracias por la conexión, como Igualmente, siempre. un abrazo a los dos. Hasta luego, chao. Muchas gracias. Gracias a Antonio Castelo. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta, Alejandro, me explicas qué está pasando para que pasemos de mercados rojos con caídas y desplome a que de repente todo aparezca en verde y además con ganancias bastante importantes. Hacemos una pausa y enseguida Alejandro nos explica qué es lo que está pasando. Hasta ahora.